primera unidad del curso, que son de estadística descriptiva. Creo que estamos en pausa. Esta última sección del curso creativo, que nos queda para terminar toda esta estadística descriptiva, es el concepto del modelo de regresión lineal. Justamente lo mismo que está preguntado en el proyecto. Voy a cambiarme aquí al... Un segundo, porque estaré acá. Profe, una consulta ¿Sí? antes de contar. Con respecto al ¿Sí? control que hicimos, ¿cómo puedo saber en qué me equivoqué? Pucha, yo le puedo decir, pero que no tengo acceso al aula. Ah, ya. Sí, ese es el problema que tenemos con el control en este momento. Pero me puede mandar un mail y yo cuando ya vea que se soluciona el problema le puedo responder. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, si se fijan, estadística bivariada es mucho más compacta que estadística univariada. ¿Por qué? Porque se utilizan muchas cosas adicionales. ¿Ya? De hecho, casi todo se reutiliza. ¿Ya? La creación de las tablas, todo. El único concepto nuevo e interesante acá que uno tiene para analizar desde los datos del punto de vista bivariado es el concepto de covarianza y correlación. ¿Ya? Y ese concepto de correlación, sobre todo, que nos dice qué tan buena es la asociación lineal, es lo que nos da paso al modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? Entonces, este modelo de regresión lineal simple es un modelo muy adaptable, ¿ya? Que no solamente tiene que ver con una recta, sino que de muchas otras formas adicionales, ¿ya? Y tiene, de cierta forma, un método de estimación, ¿ya? Hay varios alternativos, pero dada la materia que tenemos hasta ahora, este es el único método que podemos ver, ¿ya? Después de ver probabilidades, podemos ver que existe un método alternativo que se llama máxima verosimilitud, pero en el fondo entrega la misma respuesta, así que con este nos quedamos, ¿ya? Y adicionalmente vamos a ver el concepto de bondad de ajuste. Y bondad de ajuste tiene que ver el concepto de qué tan buena es la regresión lineal, ¿ya? Entonces, en un modelo de regresión lineal, nosotros vamos a tener datos observados de forma par ordenado. Un X, un Y, un X, un Y, un X, un Y, eso forman N. El supuesto es que los Y se pueden ver como una recta en torno a los X más un error, ¿ya? Y ese error es la parte que no es explicada por la recta. Entonces, mientras menos correlación haya, eso quiere decir que va a haber más error. Mientras más correlación haya, va a haber menos error, ¿ya? Entonces, esto se relaciona directamente, estrechamente con el coeficiente de correlación. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí hay una data de unos gráficos cualquiera, de unos datos cualquiera, donde podemos ver estos puntitos negros que están por acá, estos, ese, por ahí, y vemos que tienen una tendencia al alza. La pregunta es, ¿cuál de estas tres rectas para ustedes, a su vista, creen que es mejor? ¿La recta roja, la azul, la verde? ¿Cuál será mejor? Difícil saber, ¿cierto? Sobre todo a simple vista. Entonces, este modelo, ¿ya? Que está acá, en realidad pasan infinitas rectas por acá por una nube de puntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque matemáticamente se sabe que por un par de puntos pasa una única recta, por ejemplo esa, ¿ya? Esa es una única recta, ¿ya? Pero esa, si yo uno otros dos puntos distintos, por ejemplo esos dos, ahí pasaría otra recta, y si uno de esos dos, pasaría otra recta, y si uno de esos dos pasaría a otra recta. Entonces hay infinitas rectas que pueden pasar por esta nube de puntos. La pregunta es saber cuál es la mejor, ¿ya? Esa es la que nos tenemos que preguntar, cuál es la mejor recta posible, ¿ya? Y para ello tenemos que entender que aquí los errores, ¿ya? Cada vez que nosotros ajustamos una recta cometemos ciertos errores, ¿ya? Que era lo que veía acá en esta gráfica anterior de los mismos de estos datos, que en el fondo la correlación está 0,61, me indicaba algo más o menos así, y aquí yo cometí un error, acá otro error, acá otro. Hay puntos donde voy a cometer menos error y hay puntos donde voy a cometer más error, ¿ya? Pero en el fondo se tienen que compensar los errores positivos con los errores negativos, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Ahora,
para encontrar un método robusto de estimación, nosotros vamos a definir una cantidad a minimizar, ¿ya? Que dependa de los errores. ¿Por qué? Porque yo quiero que los errores sean lo mínimo posible en el modelo, ¿ya? Entonces, esa cantidad se llama mínimos cuadrados, ¿ya? Y ese método de mínimos cuadrados justamente busca en encontrar la menor cantidad de errores posible. O sea, yo defino todos los errores al cuadrado, el I sub I menos beta 0 menos beta 1 X al cuadrado. Entonces ese es el error 1 al cuadrado, error 2 al cuadrado, error 3 al cuadrado y así todos los errores. Los voy a sumar todos, ¿ya? Todos los errores los sumo. Y acá esta función es una función de dos variables que depende del beta 0 y del beta 1. Por lo tanto, como yo quiero tener el menor error posible, lo elevo al cuadrado porque si lo trabajo normal como sumatoria, hay errores positivos y errores negativos, entonces no voy a saber realmente cuál es la mejor recta si que los errores positivos se cancelan con los negativos. Al estar al cuadrado nada se va a cancelar, entonces cada vez que yo muevo un poco la recta, o la mejoro o la empeoro. Entonces matemáticamente, como esto es una función de dos variables, esto lo tienen que haber visto en su curso de matemática, para optimizar hay que derivar igual a cero, obtener lo que se llama el gradiente. Entonces, vamos a derivar esta función g con respecto al beta 0, con respecto al beta 1, y la vamos a igualar a 0. ¿Ya? Una vez que derivamos eso y la igualamos a 0, nosotros vamos a encontrar las soluciones por mínimos cuadrados de este modelo. Y eso está dado por esto que está acá. Entonces, I sub I, el valor ajustado, va a ser el beta 0 que encontramos con este método de mínimos cuadrados, más el beta 1 por el valor del X. El beta 0 se obtiene como el promedio de los Y, menos el beta 1, el promedio de los X, mientras que el beta 1 es la covarianza entre X dividido la varianza de la X. Y aquí está el término que relaciona las dos variables, la covarianza. ¿Ya? Ahora, como la covarianza, la voy a escribir aquí nomás, en verde, como la correlación entre X e Y es igual a la covarianza entre X dividido la varianza, la desviación estándar del X por la desviación estándar del Y, uno puede escribir esto de una forma alternativa como la correlación multiplicado por la desviación estándar del Y dividido por la desviación estándar del X. Esto es una expresión alternativa al coeficiente, al beta 1, a la pendiente, que depende exclusivamente del cómo se llama de la correlación. O sea, si la correlación fuese 0, la pendiente es 0, y si la pendiente es 0, el I se puede modelar mediante una constante. Pero si la pendiente es distinta de 0, esto sigue una tendencia. ¿No? Entonces, ahí está la importancia del coeficiente de correlación. ¿No? Estas fórmulas de acá, nosotros podríamos desarrollarlas. Voy a dar a grosso modo cómo se desarrollan. Está en el apunte, está detallado esta parte. ¿Ya? Pero a grosso modo, nosotros tenemos una función g que depende de beta 0 y beta 1, que es la sumatoria de i igual 1 hasta n de I sub I menos beta 0 menos beta 1 xi al cuadrado. Entonces, si nosotros derivamos esta función g con respecto a beta 0, lo que vamos a hacer es que este 2 que está acá baja y nos quedaría la suma, no afecta la derivada, así que la suma queda igual, 2 veces I sub I menos beta 0 menos beta 1 xi. Y luego, si derivamos, falta por la cadena derivar acá con respecto a beta 1, y eso sería menos 1. Si derivamos ahora con respecto a, perdón, ese era beta 0, si derivamos ahora con respecto a beta 1, nos estaría quedando la sumatoria de igual 1 hasta n. Nuevamente está este 2 que baja por la regla de la derivada, 2 veces I sub I menos beta 0 menos beta 1 aquí, por la derivada ahora del beta 1, que es menos xi. ¿Sí? Y ahora dice que esto se resuelve igualándose a 0. Así que si lo igualamos a 0, cada una de estas dos ecuaciones, tenemos esto que se llaman ecuaciones normales. ¿Ya? Esa y esa. ¿Ya?
fíjense que estas ecuaciones normales, esto que está aquí adentro es el error. Y esto que está aquí adentro también es el error. Entonces, estas famosas ecuaciones normales entregan dos resultados bien interesantes. ¿Ya? Que la sumatoria de todos los errores es 0 y la sumatoria de todos los errores multiplicado por los x es 0. Esta ecuación de acá. Esta constante 2 no afecta porque este igual a 0 se puede dividir por 2. Esta constante menos 1 tampoco. Lo mismo ahí el menos 1 y el 2. Entonces, estas ecuaciones normales se pueden describir en estos dos conceptos. O sea, en promedio voy a cometer 0 error, porque los errores positivos con los errores negativos se van a cancelar. Eso es lo que me dice la primera. Y la segunda me dice que la correlación entre los datos que yo utilizo para modelar con los errores son ortogonales. ¿Ya? Entonces aquí, esto me dice que la media de los errores es 0 y el segundo punto me dice que no, la covarianza entre los errores y los x es 0. Lo mismo que sea no correlacionado. Ahora, pongámosle algunos números, pongamos que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Uno de la ecuación 1 y la ecuación 2 puede despejar, por ejemplo, D1 tenemos que el 2, este 2 que está acá, sale fuera, ¿ya? Y nos quedaría la sumatoria de los UI menos el beta 0 menos el beta 1 aquí. El beta 0 lo estoy sumando n veces, por lo tanto quedaría multiplicado por n. ¿Ya? Así que de esta ecuación quedaría algo así como la sumatoria de los i sub i menos n veces beta 0 menos beta 1 por la sumatoria de los x y esto igual a 0. Al separar ahí esa suma. Y de acá, despejando el beta 0, llegamos a, tenemos que dividir por n, ¿ya? Que tiene que ver con este de acá, cancelarlo, entonces me quedaría la sumatoria de los y dividido en n y la sumatoria de los x dividido en n. Algo así como 1 dividido en n, la sumatoria de los y menos beta 1, me faltó el 1 dividido en n, la sumatoria de los xy. O lo que es lo mismo en su forma compacta, el promedio de los y menos beta 1, el promedio de los x. Entonces ahí ya encontré la primera ecuación de estas que están acá. Obviamente esta segunda se encuentra, ¿sí? Profesor, Sí, sí. pero para este caso, la cantidad de valores de X con la cantidad de valores de Y deberían ser la misma. Sí. O sea, no pueden, Exactamente. tiene que ser matrices de 2×2, de 3×3, no puede ser de 3×2. Exacto. A ver, no, 2×2, 3×3, no, sí, o sea, la cantidad de datos, me refiero a que los pares son ordenados, así como está acá. Yo observo, un dato vendría siendo uno que contiene el X y el Y, otro dato que contiene el X y el Y, otro Ah, dato de que veras contiene que el esa X y por el Y. definición era así. Ah, ya, Sí, ok. sí, sí. Entonces, aquí tenemos nuestra primera de las ecuaciones que ya están como resultado final. Y obviamente que de la segunda ecuación sale la segunda ecuación, ¿ya? Porque de 2, acá si separamos igual, este 2 no afecta en nada porque pasa dividiendo acá y queda en 0, este menos 1 tampoco queda en 0, quedaría la sumatoria de los i sub i, pero multiplicado por lo aquí, porque aquí hay un paréntesis, hay que multiplicar acá antes de separar. El beta 0 quería multiplicado por el x, y aquí el beta 1 quería multiplicado por el x al cuadrado. O sea, quedaría la sumatoria de los xy por los i sub i menos el beta 0 por los xy menos el beta 1 por los xy al cuadrado igual a 0.
separamos esta suma, y aquí ya vemos que está quedando el producto de X por Y. Y cuando nosotros hicimos el cálculo a mano de la covarianza en el ejemplo anterior, ¿qué fue lo que calculamos? Ese no era tabulado, dispersos, aquí, el producto de los X por Y, que es la base de la covarianza. Están los promedios del X y el promedio del Y. Y básicamente aquí tenemos, solamente ordenar los términos, esto de acá va a alojar el promedio del X, ¿ya? Y acá arriba ya tenía el promedio del Y. Entonces separamos esta expresión y me quedaría la sumatoria de los XY por los Y menos el beta 0, y el beta 0 es lo mismo que estaría promedio de los X menos beta 1 gorro, promedio ahí del X, y me quedaría la sumatoria del X y al cuadrado, del X por este término de acá, esto es el beta 0, menos beta 1, la sumatoria de los XY al cuadrado, igual a 0, de igual 1 hasta n, de igual 1 hasta n, y con eso tenemos ya esta ecuación que está casi un paso, solamente tenemos que factorizar acá por este beta 1 y por este beta 1 para poder escribir la solución final, ¿ya? Fíjense que esto que está acá, el beta 1 aquí, lo voy a factorizar y me va a quedar, nuevo. Por un lado tengo la sumatoria de los XY por Y sub Y. Acá tengo el promedio de los Y por el n veces el promedio de los X. ¿De dónde viene esa expresión? Lo voy a escribir por aquí arribita. Nosotros estamos acostumbrados a ver el promedio como 1 dividido en n, la sumatoria de los X. Pero resulta que si pasamos ese multiplicando hacia arriba, podemos ver n veces el promedio como la sumatoria de los X, igual 1 hasta n. Y así podemos ver este término de acá, que está aquí, reemplazarlo por n veces el promedio del X, que es lo que queda ahí. Entonces ahí multiplicamos ese término por ese. Ahora falta este término por este de acá. Y aquí por el menos quedaría más beta 1 gordo por el promedio factor a n veces el promedio del X al cuadrado. Y finalmente este de acá queda exactamente igual, porque aquí no tengo cómo simplificar aún. Me quedaría menos beta 1, la sumatoria de los X al cuadrado, y eso igual a 0. Fíjense que factorizamos acá, me quedaría la sumatoria de los X por Y sub Y, menos n veces el promedio de X por el promedio de Y, menos, factorizo por beta 1 gorro, para dejar la sumatoria de los X positiva, menos n veces el promedio al cuadrado, promedio de X, y resulta que pasando este término hacia allá y luego ese término dividiendo, uno puede concluir que concluimos esto, que el beta 1 se puede ver como estas sumas, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale la covarianza? La covarianza entre S de X es prácticamente la misma suma que está en el numerador, pero con el n-1. Y la varianza del X es prácticamente la misma suma que está en el denominador, pero con un n-1. Y obviamente si nosotros dividimos estos dos términos acá, estos dos los dividimos, este término con este término se cancelan y me quedaría solamente ese en el numerador y este en el denominador, y así es como esto se puede ver como la covarianza entre x e y dividido la varianza del x al cuadrado. Falta el término 1 partido por n-1 en ambos casos, pero ese término en este rigor se cancela, ¿no? Y tenemos esta solución que está acá. Entonces, ¿por qué le explico esto?
porque la regresión lineal no es la única que existe, también existen otros tipos de regresiones, ¿ya? También existe la regresión polinómica, la regresión logarítmica, la regresión exponencial, la regresión sinusoidal, en fin, existen muchas regresiones y todas se resuelven igual, ¿ya? Pero lo que sí va a cambiar es la función objetivo, esta. ¿Ya? Entonces, si yo aquí en vez de poner una línea, le pongo una función cuadrática, voy a tener una regresión igual, lineal, porque la linealidad está en los parámetros. Entonces, por eso le expliqué el método así para la derivada. Obviamente, si los datos están agrupados, hay que usar las fórmulas para la estadística agrupada desde la tabla de contingencia, pero la forma funcional es la misma, o sea, la covarianza hay que tenerla de la tabla, la varianza desde la tabla, el promedio desde la tabla, el promedio desde la tabla. Este es el modelo de pronóstico que se llama, donde son los números sobre la recta. ¿Ya? Y lo otro que hay que tener en cuenta de que el modelo de regresión lineal, ¿ya? Este de acá, que es una parábola, donde si nosotros graficamos acá esta gráfica, es algo más, poniendo el beta 1 positivo, ¿ya? Podría ser algo más o menos así, o bien algo más o menos así, este beta 1 negativo, beta 1 positivo, ¿ya? Entonces, dependiendo si el beta 1 es positivo o negativo, esto se va en una parábola, esta expresión que está acá, pero esto también es lineal, porque la linealidad se basa aquí en los parámetros. ¿Ya? Da lo mismo si la función objetivo está al cuadrado o no al cuadrado, da lo mismo eso. También yo podría tener más covariables, y lo que hay que hacer en el fondo es definir la función g, y a través de la función g, derivar igual a 0 y encontrar las ecuaciones necesarias para encontrar los estimadores. Obviamente, si cambiamos de modelo a ese, por ejemplo, estas de acá ya no son válidas. Estas son válidas solamente y exclusivamente para el modelo lineal, ¿ya? Para beta 0 más beta 1x. Así que este también es lineal, ¿ya? Por el tema de los parámetros dentro de la forma lineal. Aquí voy a agregar una hoja adicional. Por ejemplo, uno está acostumbrado a ver esto. Vamos a ver X nomás, sin X. Claro, la gráfica de eso es algo así. Pero si nosotros observamos esto, más el término de error, obviamente, aquí los datos van a estar fluctuando en términos de la recta. Esa es la idea. Acá, en otro caso, los datos van a estar siguiendo una parábola. Y así van a estar los datos observados, siguiendo una parábola. Si nosotros escribimos y igual a beta 0 más logaritmo natural de x por beta 1, que es beta 1 al otro lado en este caso, más el error, en este caso la gráfica es así. Y lo que nosotros observamos son puntos más o menos así. O también podríamos tener un crecimiento exponencial. Y igual a beta 0 más beta 1 elevado a x, más el error. Ahí lo que observamos es algo así. Y los puntos, en realidad lo que nosotros observamos, son cosas más o menos así. Y lo que queremos ajustar es la recta que va por el medio. Entonces, todos estos son lineales. Existen más modelos trigonométricos también. Todos estos son lineales porque la linealidad va aquí incluida en los parámetros. Si un parámetro acá hubiese estado aquí, ahí hubiese tenido un beta 3 ahí entre medio, ahí ya el modelo deja de ser lineal. Entonces, ese no tiene que estar ahí, o lo mismo, o un parámetro acá, que estima, ahí ya deja de ser lineal. Lineal tiene que ver con que los parámetros se están sumando. Entonces, hay muchas formas de ver modelos lineales, que se llaman líneas de tendencias, y todo utiliza la misma idea para su estimación, la derivada igual a 0. Ahora, en el caso general, lo que uno hace es transformar esto en matrices, calcula lo que se llama la matriz de diseño,
y hace la derivada con matrices, y al hacer la derivada con matrices, la fórmula es la misma independiente el orden del modelo. ¿Ya? Por eso no voy a mostrar tanto en detalle. Ustedes lo pueden ver para el, ¿cómo se llama? Para el caso de del proyecto, por ejemplo. Ahí pueden entrar más detalles. Yo me voy a permitir más que nada explicar en detalle esta. Ustedes, dependiendo sus datos, a veces esta no va a servir. Van a tener que usar una de estas, o una de estas, o una de estas. Va a depender mucho de los datos. ¿Esta materia, profe, es para que nos sirva para el proyecto o también entra en el certamen? Un poquito de esto. Pero los datos van a estar así. Ya. Lo que en general, cuando uno toma datos, los datos no tienen por qué seguir un modelo de una línea recta, ¿cierto? Hay muchas veces que así, o así, o así, o incluso a veces presenta ciclos, sinusoidal. Entonces ahí uno tiene que ver cuál es la adaptación de la recta que mejor se adapta. Por eso es un trabajo más a largo plazo del proyecto. Ahora van a ver que este no es tan difícil de ajustar, porque en el fondo, fíjense que para ajustar este modelo, lo único que necesitamos calcular desde los datos, vamos acá, es la covarianza. La varianza del X, el promedio del Y y el promedio del X, y ya tenemos el modelo ajustado. Entonces, no le agregamos ningún cálculo nuevo, solamente ordenamos lo que ya tenemos. Solamente se ordenan, en este caso ya cambian los estimadores. Entonces, nosotros podemos definir los valores ajustados, que son los I sub I, beta 0, beta 1 X, los residuos, que es la diferencia entre el verdadero y el observado, o el error, mejor dicho, también puede verse así. ¿Ya? Estos de acá son una propiedad que cumple los residuos, esa la vimos recién de las ecuaciones normales. ¿Ya? Y la gracia de estas propiedades, ¿ya?, es que en el fondo, ¿ya?, y aquí viene un tema de la bondad de ajuste, que es la parte más compleja, porque estimar la recta no es tan sencillo y no es tan difícil. Uno calcula la covarianza y la varianza y listo. Aquí lo que hay que hacer en el fondo es que esta cantidad representa la variabilidad de los I. En general, cuando uno la divide por n-1, tenemos la varianza, pero esta cantidad representa la variabilidad, aunque no esté dividida por n-1. Entonces, esta cantidad, que se va a llamar suma de cuadrados totales, así, se puede también uno obtener una expresión equivalente acá, que es el ajuste menos el promedio al cuadrado, que eso se llama suma de cuadrados de la regresión, y en la otra, el valor I menos el ajustado al cuadrado, que eso se llama suma de cuadrados del error. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que en el fondo, gracias a estas dos propiedades de acá, uno puede aquí ver que la suma de cuadrados totales se descompone como la suma de cuadrados de regresión más la suma de cuadrados del error. ¿Ya? ¿Y de dónde sale esa fórmula? ¿Qué es la parte principal? Es que el I sub I menos el promedio se puede escribir como el I sub I menos el ajuste más el ajuste menos el promedio. Y fíjense que si nosotros agrupamos S y S, acá tenemos que esto es parte del error y esto es parte de la regresión. Entonces, esta de acá, la total, la podemos descomponer en estas dos. Obviamente aquí falta un cuadrado y queda el cuadrado de binomio, que aparece el doble producto del primero por el segundo, pero ese término se anula debido a estas dos propiedades de acá. Así que, en el fondo, la parte más importante es que la suma de cuadrados totales la puedo descomponer en dos: suma de cuadrados de regresión más suma de cuadrados del error. ¿Ya? Si uno ve esto desde el punto de vista de variable estratificada, ¿ya?, donde uno estratifica por la recta, esto de acá vendría siendo la suma de cuadrados entre, y esta es la suma de cuadrados dentro. ¿Ya? Entonces también hay una cierta equivalencia acá entre la
descomposición de la varianza que tiene que ver con la varianza entre y la varianza dentro que vimos estadística estratificada. Esta vendría siendo la varianza entre y esta es la varianza dentro. Entonces lo que nosotros queremos, esta vendría siendo la entre y esta es la dentro. Lo que queremos en el fondo es que la variabilidad del I, esta, se deba en gran parte a esta. Perdón, esa se debe en gran parte a esta, a la regresión, y no al error. O sea, queremos que la varianza entre sea mayor a la dentro, que es el mismo concepto que uno requiere cuando estratifica. Así que aquí hay una analogía con esa descomposición de la varianza que hicimos en su momento. Ahora no es necesario comprender bien ese concepto. Esto de acá lo vamos a ocupar para una sola cosa. Como esta es la variabilidad total que se compone en dos, cuando yo a este lo divido por S, o este lo divido por S, yo puedo escribir los porcentajes. ¿Qué porcentaje de la varianza se debe a este término? ¿O qué porcentaje de la varianza se debe a este término, de la variabilidad? Y así es como surge una cantidad que se llama coeficiente de determinación, que es la suma cuadrada de la regresión, dividido la suma cuadrada totales. O sea, es el porcentaje de la variabilidad que es explicado por la recta de regresión, que también equivale a 1 menos el porcentaje de la variabilidad que es explicado netamente por el error. ¿Sí? Entonces, si este R cuadrado es suficientemente alto, sobre 0,5 mínimo, sobre 0,8 ya sería lo ideal, estamos hablando de que la recta es buena, como modelo. Si no, no es tan buena. Ahora, con un R cuadrado de un 0,1, 0,2, igual puede ser satisfactorio en algunos casos. Y ahí el valor razonable o ideal sería sobre 0,8, pero basta con que sea sobre 0,5 en el fondo. ¿Y por qué el coeficiente tiene una analogía y se llama R cuadrado, R mayúscula, este coeficiente de determinación? Porque uno puede probar algebraicamente que si uno calcula la correlación de Pearson entre X y la eleva al cuadrado, obtiene el coeficiente de determinación. Entonces, la correlación de Pearson nos dice a nosotros qué tan bueno es el ajuste. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso anterior, en este caso que hicimos acá, ¿dónde está? Ahí no. Oye, lo usamos harto. Ahí están datos agrupados. Acá tuvimos un R de 0,6. Eso implica directamente aquí que el R cuadrado es aproximadamente 6 por 6, 36. 0,36, 37. 6 por 1 más o menos. 0,37, 0,36. De hecho, podría calcularlo mejor. 0.61 por 0.61. Sí, 0.37 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el 37% de la variabilidad es explicada por la recta y el otro 63% por el error. Que claro, lo vemos acá, el error aquí en esta recta es bastante. Por lo tanto, lo que explica la recta de regresión es poco, un 37% apenas. ¿Ya? El error es bastante alto. Estamos hablando de un 63% de error. Así que todo esto se mezcla. Y con eso tenemos una medida global de qué tan buena es nuestra recta. Y el nombre R cuadrado viene porque se puede escribir como la correlación de Pearson al cuadrado. ¿Ya? Y también es la correlación de Pearson entre la variable original y la variable ajustada. O sea, ¿qué tan buena es la recta? Tengo que ver que si la asociación lineal entre la variable y la variable ajustada es buena o no. ¿Sí? Y aquí un concepto más técnico, que lo preferí dejar igual, ¿ya? Porque este concepto sí que lo vamos a ver cuando veamos probabilidades, que es el concepto de grado de libertad. La suma de cuadrados totales tiene n-1 de libertad. La suma de cuadrados del error de la regresión tiene 1. ¿Por qué? Porque ingresamos solamente una covariable, un x. El error, por lo tanto, tiene n-2. ¿Ya? Este más s siempre tiene que dar s. Y la suma de cuadrados medios sería este dividido en s, este dividido en s, este dividido en s, que vendrían siendo estos de acá.
Y estos se pueden ordenar en una tabla que se llama tabla de ANOVA, que viene de su sigla análisis de varianza, donde usamos la suma cuadrada de la regresión, del error, la total, lograr libertad, la suma cuadrada de medios, y le agregamos un concepto que se llama razón F, que es la división entre este y este, ¿ya? Donde esta de acá es razonable cuando este número es pequeño. ¿Ya? Y cuando, perdón, sí. Cuando este número es grande, lo que estamos diciendo, ¿no? Al revés, cuando este número estamos grande, estamos diciendo que la regresión explica más que el error, por lo tanto es el ideal. Y cuando este número es pequeño, estamos diciendo que el error explica más que la regresión, por lo tanto no es muy bueno el modelo. ¿Ya? Y eso se puede ver de esa cantidad, y esta razón F se llama así, razón F, porque tiene una distribución de fichas, que vamos a ver eso después en probabilidades. ¿Ya? Y esto también nos podría discriminar si el modelo es bueno o malo, en general. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de medir la onda de ajuste, por ahora. El coeficiente de determinación, que ese lo podemos explicar completamente con lo que materia que tenemos. Este de acá, que preferí dejarlo igual, aunque la vamos a entender mejor cuando veamos probabilidades. ¿Ya? ¿Por qué preferí dejarlo igual? Porque como vamos a ver el ejemplo en Excel, el Excel entrega esta tabla, y entonces la tabla preferí entregarlo para que se entienda la tabla. ¿Ya? Y esta razón F nos indica si el modelo es bueno o malo. O sea, mientras la F más grande, mejor el modelo. Mientras la F más pequeña, peor el modelo. ¿Por qué eso? Porque como es un cociente, la regresión tiene que explicar más que el error. Entonces, mientras más grande sea la regresión y más pequeño el error, este número va a ser cada vez más grande. Mientras más grande sea el error y más pequeña la regresión, este número va a ser cada vez más pequeño. Y lo que queremos es que el modelo sea bueno. Y acá tenemos los mismos datos que ya calculamos anteriormente, ¿sí? Y ahí están las respuestas finales. Entonces, como estos datos ya los tenemos calculados, yo voy a ir acá, existirá relación lineal entre la inversión y el rendimiento. Voy a agregar aquí. ¿Ves? Entonces nuestros datos, que son la inversión y el rendimiento, nosotros en el ejercicio anterior calculamos el promedio de los X, el promedio de los Y, calculamos la covarianza entre X y Y, y también calculamos la correlación entre X y la varianza, también la varianza del X. Eso me falta primero. La varianza del X. También calculamos la varianza de Y, aunque no la vamos a ocupar ahora, y la correlación entre X. Entonces, voy aquí al Excel donde tengo los valores. También podría ir atrás, también están guardados en esta misma hoja. El promedio del X era 16,25. El promedio del Y era 5,6 periódico. La covarianza era 5,27 periódico. La varianza del X era 11,659. La varianza del Y, aunque no la necesitamos, la voy a colocar igual, es 6,24 periódico. Y la correlación era 0,6181. Entonces de acá, nosotros podemos primero calcular el beta 1. El beta 1, que es la covarianza entre X dividido la varianza del X al cuadrado. O sea, aquí ya estamos listos. La covarianza es 5,27 periódico dividido la varianza del X, que es 11,659, y con eso tenemos ese valor. El beta 0 es el promedio del I, o sea, 5,6 periódico, menos el beta 1 que calculamos ahora. 5,27 dividido 11,659. Esto da 0,45 aproximadamente. 2, me da, no usando todos los decimales.
0,452 por el promedio de los X, que es 16,25, por 16,25, más 5 menos 1,678. Eso, por lo tanto, lo que nosotros con esto hacemos, ¿ya? Solamente aquí hay que realizar los cálculos, que el I gorro se puede escribir como menos 1,678 más 0,452 por el X. Entonces, dado un X, una inversión, por ejemplo, de 10, voy a tener cuánto es el rendimiento esperado. ¿Bien? Si yo tengo una inversión de 20, ¿cuánto es el rendimiento esperado? Si tengo una inversión de 2, ¿cuánto es el rendimiento esperado? Porque esto representa la inversión y esto representa el rendimiento. Y ahora tendríamos que responder, ¿es buena esta? Como tenemos este número calculado acá, nosotros vamos y calculamos directamente el R cuadrado, que sería el 0,6181 al cuadrado. Eso lo había calculado recién. 0,6181 por 0,6181, 0,382. Por lo tanto, la inversión quiero escribir en palabras, la inversión, que es la X, explica el 38,20% de la variabilidad de rendimiento. O sea, de ahí. Uno podría decir, el modelo es malo, sí, no es muy bueno, como modelo definitivo no. Pero a lo mejor si nosotros tuviéramos otra variable, podríamos explicar un poco más. ¿Sí? Podríamos explicar, no sé, si hay otra variable que explica otra vez un 40%, un 38%, ya estaríamos explicando más del 50%. ¿Sí? Entonces, hay que ver ahí cuánto explica cada variable. Con una sola variable llegar a un R cuadrado 0,8 es bien difícil. No es imposible, pero bien difícil. ¿Ya? ¿Qué eran los resultados que estaban ahí? Aquí adicionalmente calcular la razón F, pero no es necesaria porque quedémonos con esto por ahora. La razón F la vamos a retomar más adelante con inferencia. Entonces esos son los cálculos, menos 1,68, 0,45, R cuadrado 38,2. Ahí están exactamente los mismos valores. ¿Y qué hicimos para estimar la recta de regresión? Simplemente tomamos los valores que ya habíamos hecho antes. Por eso la recta de regresión es relativamente fácil, porque lo complejo es la covarianza. ¿Sí? Después vienen en complejitud las varianzas. Más fácil que la covarianza, pero igual tiene su cálculo. Ahora lo bueno es que todo esto lo hace el R de forma automática, o sea, el Excel de forma automática. ¿Sí? La correlación teniendo la covarianza no es difícil, porque es la raíz de las varianzas o las desviaciones estándar, lo que se necesita adicionalmente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el beta 0 y el beta 1, los cuales se pueden graficar de esa forma. Entonces, estos son los datos originales. Y aquí vemos que nosotros con ese cometimos ese error, acá ese error, ahí ese, acá ese, acá ese, acá ese, acá ese, acá ese, acá ese y ese. Son todos los errores que cometemos. En algunos casos importantes errores, ahí son importantes, en otros casos pequeños errores. Profesor, pero para un comportamiento así, ¿podría haber otra forma así que diera menos error? Podría ser así, ¿o no? Uno tiene que pensar en cuál es la curva que hay y después hacer el ajuste.
Ah, Para ya. aquí pareciera que al principio no, y después afecta. Ah, ya. Y ahí si diese un porcentaje mayor, digamos, Es mejor, claro. ahí sería mejor. Exacto. Ya. Entonces, como ahora hice los cálculos a mano, voy a ver cómo se hacen estos cálculos en el Excel. Que en el fondo, bueno, con eso terminamos esta presentación y con eso terminamos la materia de estadística bivariada. Vamos a ir acá. Ese era nuestro gráfico de dispersión, ¿cierto? En este mismo gráfico, yo aquí voy a abrir la aplicación de escritorio porque por alguna extraña razón no da la opción cuando uno aprieta botón derecho. Voy a ir aquí a abrir el escritorio. Ahí tenemos nuestros datos, ¿cierto? Voy aquí a colocar, antes de eso, ya tenemos todo listo, así que calculamos el beta 1. El beta 1, ¿cómo es? Es la covarianza dividido la varianza del X. Ahí tenemos el beta 1. Calculamos el beta 0, ¿cómo es? El promedio del I menos el beta 1 que acabamos de estimar. Ahí sí, por el promedio del X. Y ahí Profe, tenemos el beta 0. ¿No se profe, ve? no sé lo que está haciendo. Pues, oh, muchas gracias por avisar. Va a partir de 0. Entonces, ¿cómo calculamos esto en el Excel? Nosotros ya hemos tenido calculado la covarianza aparte, ¿ya? Y esa la dividimos por la varianza del X, y ahí tenemos el beta 0, el beta 1. El beta 0 tenemos el promedio de los I, menos el promedio de los X, multiplicado por el beta 1, no me deja ahí colocar el beta 1, por ahí, menos 1,68. ¿Cómo se calcula el R cuadrado? Nosotros ya tenemos la correlación, así que la llevamos al cuadrado y tenemos eso. Ahora, si nosotros nos vamos a la gráfica acá, la que ya construimos la misma gráfica de dispersión, ponemos botón derecho, seleccionamos los puntitos, botón derecho, agregar línea de tendencia, y ahí si queremos agregarle una línea, tendencia lineal, ponemos eso, presentar el valor de R cuadrado en la gráfica, y con eso tenemos listo. Y ahí tenemos el R cuadrado. Creo que presentar la ecuación, ahí está la ecuación también. Entonces la ecuación, ¿cuál es? Beta 1 por X menos beta 0, ¿ya? Y el R cuadrado, el 0,382. Entonces aquí, ¿cuál sería la ecuación? Aquí la vamos a poner acá. La ecuación sería beta 0, vamos a poner B0 nomás, menos B1 por X. Si nosotros hacemos eso acá, sería el B0, lo vamos a fijar, menos, más el B1 o el beta 1 por el X. Y ahí tengo los valores ajustados. O sea, cuando tengo una inversión de 11, el rendimiento esperado es de 3.3. Lo vamos a dejar solamente constando un decimal. Cuando tengo ¿cómo se llama? Una inversión de 14, el rendimiento esperado es 4.6. Aquí observé 3, pero fíjense que acá observé 6 en ese. ¿Ya? Y ahí tengo 4, 6, 4, 6. Fíjense que ese, y fíjense con ese. Entonces,
El valor en la recta es el mismo, 4.6 para 14, aquí, 4.6, el valor sobre la recta. Entonces, yo en uno observé 3 y en el otro observé 6, y ahí está más o menos en el medio. Lo mismo pasa aquí para el 11, que aquí. Ahí para el 11, que acá hay otro 11. Entonces, si el rendimiento... El rendimiento esperado, cuando yo tengo una inversión de 11, es 3.3. Aquí observé 2 y acá observé 6, pero lo esperado es lo que está en la recta. Hay que creerle a esta interpolaciones, predicciones, más o menos nomás, porque la recta ajustada es de 0.382, el R cuadrado. ¿Ya? Ahora, el Excel nos da información adicional. No sé si se puede agregar una nueva línea de tendencia. Por ejemplo, exponencial. Sí, le agregué la exponencial ahí. O quizá me la va a cambiar. Presentar el valor del cuadrado en el gráfico y presentar la ecuación. Ahí. Entonces, ahí estamos listos con esa. La vamos a dejar por acá. Cuando hacemos una exponencial, fíjense que el R cuadrado queda un poco más bajo. La mejor exponencial que pasa es por acá. ¿Ya? Igual estas ecuaciones yo no se las di, tendrían que deducirla ustedes derivando igualando a 0. Y el R cuadrado es 0.3484, antes era 0.38. Podemos incluso agregar otra línea de tendencia que sea del tipo polinómica. ¿Ya? Un polinomio de grado 2 o un polinomio de grado 3, por ejemplo, a lo mejor anda mejor un polinomio de grado 3. Le vamos a decir que nos presente la ecuación y nos presente el valor del R cuadrado. Fíjense que ahí como mejoró el R cuadrado. No sé si se puede cambiar el color a la recta. Seguramente sí. El cuadrado, ¿no? Entonces aquí tengo una línea de tendencia cúbica, porque le puse yo de grado 3, y la línea de tendencia cúbica es esa. No sé si me permite. Línea sólida. Ahí sí. Ahí se ve más bonito. En fin, líneas de tendencia hay varias. Debí haberle cambiado esta. Ahí. Ahí sí. Entonces ahí puse 3 líneas de tendencia, la lineal, la exponencial y una cúbica, y me dice que en este caso particular de estos datos anda mejor la cúbica. No, creo que estaba mejor antes. Ahí está. Entonces, el Excel nos permite ir más allá, ¿ya? Porque no solamente está programada la línea recta, aquí vemos que efectivamente, si nosotros reemplazamos las ecuaciones covarianza, digovarianza, obtenemos el beta 1 como es, el que está acá, ahí está el beta 1, y el beta 0, que también está acá, ¿ya? Ahí está. Podemos encontrar los valores ajustados también, en fin, hay hartas formas de hacerlo, y uno cuando tiene la ecuación lo reemplaza y ahí puede obtener los estimadores. Aquí tengo los parámetros y puedo obtener los estimadores. Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿cuánto será el rendimiento para, mejor pongamos I con X igual a un número que no esté ahí, por ejemplo el 13? ¿Ya? Esto que estoy haciendo aquí dice, ¿cuál será el rendimiento cuando el X igual a 13? Porque el Y es rendimiento, el X es la inversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es tomar el beta 0 más el beta 1
y multiplicarlo por 13. De hecho, eso lo podríamos dejar. Este sería el X, este sería el Y. 13. Y acá, en vez de ponerlo así, lo ponemos así. Y aquí podríamos tener, no sé, por ejemplo, ¿cuál será el rendimiento cuando la inversión es de 12.5? Entonces nosotros aquí ponemos 12,5. Fijamos el intersecto, fijamos la pendiente y avanzamos. Entonces, ahí con decimales. Cuando tengo un rendimiento de una inversión de 12,5, está en 100 millones de euros, tenemos un rendimiento de 3,97. Y así sucesivamente. Entonces, el modelo de regresión lineal es el más simple de estimar, más que los otros, igual son fáciles, pero hay que hacer una ecuación un poquito más larga y hay que ver ahí cuál anda mejor. ¿Ya? El R cuadrado es una medida, pero no es la única. El F, el estadístico F es otra, y otro criterio que se llama, que es un poquito más sofisticado, que es el criterio de información de Akaike, para seleccionar la mejor curva. Eso con respecto a la regresión lineal. Si los datos son tabulados, se calcula exactamente de la misma forma, solo que hay que calcular primero la covarianza, después la varianza, y ahí ya es un poco más complejo. Bien. ¿Alguna duda? Consulta. Y yo, profe, ¿puede poner la fórmula del beta cero un poquito, por favor? Sí. Ahí. ¿Esa es la del beta 1? Ah, sí, beta cero. Ahí. Vamos a... Ahí. Ahí. Fíjense que aquí calculamos el coeficiente de determinación como la correlación al cuadrado. También se puede calcular como el coeficiente de correlación entre los datos originales y los datos ajustados, que eso es una mejor interpretación al cuadrado. Entonces, este coeficiente me dice qué tan cercanos están los datos originales de los valores ajustados de los originales. Uno incluso puede calcular hasta la gráfica de esos dos. La gráfica aquí, nosotros nos vamos a insertar. Gráfico de dispersión, no lo veo, ahí está. Así están los datos originales del ajuste. Entonces, vamos a dejar acá. En algunos casos que hay harto error acá, por ejemplo, este dato que el verdadero, ¿cuál? Si el verdadero era 6, se predijo un 3 punto y algo. En este por acá anduvo más cerca y la predicción ahí igual. Entonces por aquí es donde está el problema. Aquí y por acá. Por eso la predicción no anda muy bien. Sobre todo este, que era 6 se predijo 3. ¿Vale? Era ese. Que era 6 y se predijo 3. Quizás no es 3, es más de 3. Ah, este. Era 6 y se predijo 3,3. Es uno de los que causa más errores. Estos deberían estar todos en una recta de pendiente 1, que pasa por el origen. Bien. Ahí concluimos con esta parte y la regresión lineal está ahí
finalmente, y hicimos algunas extensiones de la regresión lineal, considerando ahí, considerando la regresión exponencial o la regresión cúbica. Uno puede seguir con más regresión y ver cuál anda mejor. El R cuadrado es nuestra primera medida de bondad de ajuste. Bien, con esto terminamos la materia de estadística descriptiva. Ahora vamos a ver dudas, consultas para la prueba. Tenía una... Yo tengo una duda, profe. Adelante, díganos. Esta unidad, esta materia, esta parte de la materia también se considera para el certamen, ¿cierto? Sí, Ya, ¿y cuánto el certamen, cómo va a ser, cuánto tiempo vamos a tener? eso está pensado que lo hagan en 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, pero aparte de eso le voy a dar ¿Serio? como 1 hora adicional para que puedan subir la información y no haya problema ni eso, no tengan tiempo. ¿En qué horario va a ser el certamen? ¿En horario de clase? ¿Próximo lunes? Ah, pero en las clases, el horario tenemos 6 horas ahí, de clases. Sí, porque al principio voy a ver si tienen alguna duda, consulta. Usted dice que era específicamente va a partir. Yo creo que va a partir como a las 8, 7:30, 7:30, 10:30, una cosa así. Ya. O sea, al principio ver si tienen dudas, consultas. Bueno, si no Denos tienen más ninguna duda o tiempo, porfa, consulta, profe. ¿cómo? Denos un poquito más de tiempo para el certamen, porfa. No, sí, de verdad que el tiempo les va a sobrar mucho tiempo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Excel, cosas así, y No les va sé, a sobrar pero tiempo. al que vamos a sacarle el jugo al Excel mejor, porque sirve mucho. Sí, nos sirve bastante. Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda, ¿cómo hizo el gráfico de Y? Este Ese de acá mismo. abajo. Ya, No, el de arriba, tomé el de arriba. este, Ese. tomé la columna X y la columna Y, a ver, ¿sí? Y le puse insertar gráfico de dispersión. Ahí. Y ahí viene el tiro. Si no quiere que parta, se aleja harto porque los X se observan a partir del día en adelante. Usted va acá y empieza a cambiar algunas cosas. Seleccionar datos, guardar como plantilla. Claro, no me da la misma opción que antes. Profe, ¿cómo se le agregaba la línea de dispersión al gráfico? Ya tiro, la línea de tendencia. Sí. Guardar imagen. No me da la misma opción que antes era para cambiar lente. La línea de tendencia usted tiene que seleccionar los puntitos. Ahí están seleccionados, ¿cierto? Hace clic y después hace botón derecho en los puntitos. Y aquí dice agregar línea de tendencia. Y ahí busca la línea de tendencia que usted cree que más se ajusta. Potencial, polinómica, por ejemplo, es una polinómica de grado 2, lineal, exponencial, polinómica, ¿Cuál nos recomienda usted, profe? por ahora la lineal. Y Lineal solamente. lo que se va a preguntar en el certamen es lineal. ¿Ya? Lo otro es más para el proyecto. ¿Cómo interpretamos esa gráfica lineal? ¿Con ¿Cómo se palabras a la interpreta? hora del certamen o no es necesario? Sí, puede ser necesario. Quiere que te dije las preguntas de tiempo. No, pues estamos aclarando dudas. No quiero que dé la respuesta, pero ¿cómo le dije? ¿Cómo se interpreta? Se interpreta Claro. que por cada aumento del X en una unidad, en este caso, cada vez que aumenta el X en 1/100.000 euros, creo que era la variable, el rendimiento va a aumentar en 0.45, que es la pendiente. ¿Ya? En ausencia de inversión, que sería X igual a 0, el rendimiento es negativo de menos 1.68.
Ya. No sé, de dónde sale, que x igual a 0 significa intersecto, y después cuando uno aumenta en una unidad, por ejemplo, de cuánto aumentaría, por ejemplo, aquí vamos a poner 14. Fíjense que para una inversión de 13, el rendimiento esperado es 4.2. Si yo pongo 14, me va a dar 4,65. Esa suma es justamente la pendiente. Entonces, la pendiente se interpreta en cuánto aumentará la variable y cuando la variable x aumenta en una unidad. Y el intersecto se interpreta en cuál será el valor de la variable y cuando la x toma el valor 0 o en ausencia de x. Estábamos grabando, ¿cierto? Sí, estábamos grabando. Tengo una actividad preparada con la regresión lineal. Si no tienen duda de la materia anterior, podríamos hacer esa actividad. Sí, está bien. Profe, ¿podría poner la fórmula del R al cuadrado, por favor? Ahí está. Esa es la tradicional, que es la correlación al cuadrado. También es la correlación al cuadrado de la variable ajustada con la variable predicha. Profe, acá en el gráfico que hice, ese mismo que el de la Y, le puse a ¿Sí? insertar la ecuación y no es la misma que usted tiene ahí, en el cuadro rojo. Ah, que es en la cúbica. Ahí está la lineal. Ah, claro, claro. Sí, ahí es la El misma. cuadrado rojo, le puse cuadrado rojo para que indicara que es la cúbica, que en este caso es la que mejor nos está ajustando. Cristian, Aquí, Cristian González. Ya, profe, gracias. Y para el certamen se puede ocupar el Excel para sacar esa ecuación, ¿verdad? ¿sí? Sí, aquí el tema de los cálculos, los estadísticos, mientras se pueda hacer con el Excel, lo pueden hacer, no hay problema. Hay que saber interpretarlo nomás. Ya, profe, gracias. Profe, para decirle al compañero al Cristian González que preguntó por la fórmula, ¿Mm? pero era para decirle que también hay una función directa en el Excel para datos dispersos. Que es el coeficiente de correlación, Cristian, búscalo y te arroja el resultado al tiro. Ah, ya, vale. El coeficiente, ahí está el coeficiente de correlación. Claro, él lo preguntó la fórmula, pero hay una Coeficiente función de directa. correlación. Hay una que se llama coeficiente de determinación. También está coeficiente, debería estar R cuadrado. Fíjense aquí está una fórmula que se llama coeficiente R cuadrado, y ahí usted conocido, primero el y, después el x, ahí el y, después el x, y nos va a dar el 0,38 que ya teníamos. Hay tantas expresiones equivalentes que no hay que confundirse. Entonces, nos da el R cuadrado directo. ¿Sí? Incluso hay otra opción más. Acá en datos, y con esto termino de esto y pasamos a la aplicación hay hartas fórmulas, también está la covarianza. Nosotros siempre usamos estadística descriptiva e histograma. Bueno, hay ¿Sí? una que también se llama regresión. Entonces uno hace aquí regresión, selecciona la variable y, ahí seleccionamos la variable y, luego seleccionamos la variable x, acá. Como seleccioné la etiqueta arriba, tengo que indicarle que están los rótulos en la primera. Quiero la curva de regresión ajustada. Residuo no es necesario, después va a ser necesario. Y quiero que los resultados los entregue por acá. Y ahí tenemos los resultados. Ahí hace todo. Y aquí incluso hace el análisis de varianza, esa nova que yo les presenté
en el, ¿cómo se llama? En la presentación. Ahí está el coeficiente de determinación, el ajustado, que es otro, que lo vamos a poner después más adelante. Los grados de libertad, en este caso, 1 para la regresión, 10 para el residuo, 11 en total. Las sumas de cuadrados están acá. Por aquí está el coeficiente, el intersecto, y esto ya es netamente de la inferencia. Todo esto que viene más acá de esta tabla nova y todo esto que viene acá es la parte de inferencia que falta la materia de probabilidades y que ustedes las pueden van a tener que ver qué significan todas estas cosas para el proyecto. Y aquí están los datos uno a uno, el pronóstico y el residuo, ¿ya? Entonces, esta línea de pronóstico es exactamente la misma que yo hice aquí. ¿Cómo se llamaba, profe, este resumen? Regresión. Regresión. ¿Sí? Entonces, este hace un resumen como el estadístico descriptivo. Usted se va a datos, insert análisis de datos, y ahí incluye regresión. Eso también hace todo. No tiene que andar haciéndolo uno a uno. Y entrega la información que vamos a necesitar más adelante con la inferencia. No le iba a decir eso todavía, pero ya. Aquí está la razón F, por ejemplo, valor crítico. Hay otras cosas interesantes que por ahora no está la herramienta necesaria para entenderlo, pero más adelante sí van a estar. Y aquí está la gráfica es muy fea, pero igual uno puede entrar a ajustes después y mejorarla. Ahí está la gráfica que arroja el análisis de datos. Eso. Vamos entonces a comenzar con si se fijan acá, seguimos calculando promedio, desviación estándar, varianza. Hemos dejado un poquito ahora la kurtosis, la simetría y la medida de posición, pero los principales, que son los momentos, momento 1, momento 2, promedio y varianza, se siguen ocupando. Esos son los principales. Entonces acá vamos a poner desde aquí. Ya en el Drive está cargada toda esta información, tanto eso, con los gráficos, con todo. Ahí está toda la información que teníamos hasta ahora. Las distintas líneas de tendencia, todo. En el Drive, sí, bien digo, en actividad en clase, la actividad 3, está la actividad 3, que es esta, donde se da un conjunto de datos. Yo le voy a pasar un Excel, voy a agregar al mismo Excel este conjunto de datos para que no lo tengan que andar transformando, y están con puntos. Entonces acá dice, un estudio científico desea saber si la densidad de un cierto fluido, para ello realiza mediciones a distintas alturas observando la presión. Para efectos del estudio se llegó a la conclusión que la velocidad se puede conseguir constante igual a 2. Las mediciones registradas son, entonces, para una altura de 3 metros se tiene una presión de 151,4 megapascal. Para una altura de 3.5 de 147,2 megapascal y así sucesivamente. Determine medida de centralidad y dispersión para la presión, o sea, para esta. No dice cuál. Ahí usted ve si calcula de centralidad el promedio, la mediana, ¿ya? Y de dispersión, la desviación estándar, la desviación mediana. Después dice, determine la correlación de Pearson entre la presión y la altura. Ahí la correlación entre estos dos, ahí interprete. ¿Ya? Después dice, determine el modelo pronóstico que permita estimar la presión en función de la altura. Se podría considerar un buen modelo, ahí el R cuadrado para ese evento. Y después dice, estime la presión para una altura de 8,8 metros.
Entonces, básicamente lo mismo que hicimos ahora, pero con otro conjunto de datos. Y les voy a pasar esa parte. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Vamos a hacer la actividad entonces. Hay que seguir trabajando con cosas de promedio, varianza, desviación estándar. Y después, si terminamos rápido la actividad, vemos dudas, consultas. O si tienen dudas, consultas, vemos las dudas ahora. La actividad es bien directa, de hecho, usando estas funciones, sale casi de inmediato. Solamente tienen que saber qué usar. Entonces al Excel que estábamos trabajando recién, le agregué una nueva hoja, le puse actividad 3, al final, donde está la altura y la presión. La altura es la variable X, la presión es la Profe, no se variable... ve lo que está haciendo. No, sí, ya no hice nada, solamente copié los datos para que no tengan que estarlos transcribiendo ustedes. En este mismo Excel que ya estábamos trabajando, donde ahí están los datos dispersos, acá están los datos tabulados. Acá les copié en la hoja 3 que le puse actividad 3, la altura y la presión para que lo utilicen de manera rápida y lo estén tipeándolo uno a uno. Ahí va a salir. Descargar mejor. Entonces, en grupos, voy a formar los grupos ahora. ¿Algún grupo de preferencia?